Vamos a ver los versículos 12 y 13. Más o menos ya hemos comentado al respecto, sobre todo al inicio o la introducción de este estudio. Ustedes saben bien lo que estaba pasando Pablo, los pormenores de esas cartas que fueron enviadas a Corintios, el envío de aquella la otra carta que se perdió, el cual intrigó mucho a Pablo por saber la reacción de aquella iglesia. Aparentemente esa carta era severa y fue enviada por Tito. Por eso dice aquí: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Tito era griego, era un hombre gentil y fue un fiel compañero de Pablo, según Gálatas capítulo 2, versículo 3. Inclusive puede ser que se haya convertido en el ministerio, con el ministerio de Pablo, pues él lo llamaba mi verdadero hijo en la fe, según Tito 1:4. Y fue uno de los primeros colaboradores del apóstol. Al parecer una persona con mucha capacidad para ministrar. Tal era así que él fue el que escogió Pablo para que llevara esta carta, y no solamente la llevara, quedara allí en Corintio ayudando a arreglar los problemas que persistían en aquella iglesia. Vemos aquí como claramente dice que él que iba a pasar por Troas y se iba a quedar allí para predicar el evangelio. Inclusive se le había abierto puertas. Esa es la idea de la que cuando oramos por el evangelio tenemos que pedirle al Señor: ábrenos puertas. Todo cristiano que verdaderamente desea compartir la gran comisión no puede estar tranquilo, le pide a Dios que le dé esas oportunidades, esas puertas abiertas para presentar el evangelio. Tal era la intranquilidad de Pablo que cuando llegó allí a Troas, en vez de quedarse, fue hacia Macedonia por tal de encontrarse con Tito y conocer los pormenores o la reacción de aquella iglesia. Porque para Pablo era importante la iglesia. Sí, predicar el evangelio es nuestra comisión, es de suma importancia, pero también la condición espiritual de una congregación es vital para el mismo evangelio. Porque si aquella iglesia de Corintios no arreglaba sus problemas, y más que tenía dentro de ella falsos maestros, a la larga eso iba a perjudicar al mismo evangelio en personas que pudieran llegar a aquella iglesia o los mismos que estaban allí al salir a predicar el evangelio. O sea que no es porque pudiéramos decir, bueno, Pablo fue un poquito negligente en el hecho de desaprovechar aquellas puertas abiertas e ir hacia Macedonia. No, él lo que hacía, lo hacía con prioridades, y la iglesia, la salud de la iglesia de Corintios es importante. Y eso es una de las cosas que también es parte de la gran comisión. No solo presentar el evangelio, pero hacer discípulos. Y si en la iglesia hay falsas doctrinas, eso es sumamente peligroso. En versículo 14, Pablo expresa su confianza en el Señor. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí Pablo se presenta como un vencedor. O sea, Jesucristo lo llevaba de triunfo en triunfo. Cuando él recibe aquellas buenas noticias de parte de Tito, que en efectivo esta iglesia se había arrepentido, había decidido cambiar, esto él lo vio como una victoria, por una victoria del mismo Señor. Por eso él habla aquí de un olor, el olor de su conocimiento. O sea, más bien se está refiriendo a esa obra del Espíritu Santo en la que nosotros somos instrumentos. Hermanos,
Realmente, si usted se pone a pensar, nuestra vida despliega un olor a santidad en medio de la pudredumbre mundanal. O sea, el olor a santidad debe de atraer y llevar personas a Cristo. La regeneración, la nueva naturaleza en Cristo permite que, y este es el olor a santidad, que preservemos la ética moral, buenas costumbres, buenos hábitos, el vocabulario. Todo eso es el olor fragante o de santidad que emite el cristiano. Y por eso es que nosotros podemos darnos cuenta y detectar las falsas doctrinas que huelen a herejía. Dice, en todo lugar el olor de su conocimiento. Prácticamente el cristiano es el ambientador fragante del mundo. ¿Te has visto ese comercial de Febreze? Que le tapan los ojos a las personas y los entras en un lugar donde está todo sucio y todo podrido, y sin embargo echan Febreze y huele agradable, y cuando le quitan la venda, pues se quedan asombrados de que el lugar haya estado en esas condiciones. Hermano, yo sé que estamos viviendo en un mundo sucio, un mundo inmoral, pero en medio de este mundo, hermano, el olor del cristiano se nota donde quiera que está. Y ese tiene que ser siempre nuestra preocupación a diario, que donde quiera que nosotros estemos estilando un olor fragante. Dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vemos aquí cómo somos embajadores comisionados a predicar, pero una predicación que tiene que estar acompañada de un buen testimonio. Para aquellos escogidos para salvación, somos un olor grato. Esto quiere decir que van a recibir con buen ánimo la predicación del Evangelio, y con gozo y con gratitud se van a entregar a Cristo. Ese olor grato ahí significa la bienvenida que le da la persona al Evangelio, a la salvación, a la vida eterna. Yo estoy seguro que nosotros nos recordamos de ese momento cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Sin embargo, es de olor de muerte a los que se pierden. O sea, es el efecto contrario que causa la predicación del Evangelio en aquellos que por incredulidad no reciben con agrado. Por tanto, permanecen muertos espiritualmente. Y dice el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este es un versículo verdaderamente importante. Porque, recuerden, uno de los propósitos de Pablo en la segunda carta de Corintios es batallar contra los falsos maestros infiltrados en la misma iglesia. Cada época de la iglesia ha tenido que confrontar sus propias herejías y defender su fe. Nosotros no somos la excepción. Fíjense, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino predicadores sinceros. O sea, que predicamos de parte de Dios y delante de Dios. Quiere decir, en temor, que lo que decimos lo estamos diciendo delante de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que estar conscientes de que hay que depender del Espíritu Santo para poder hablar en Cristo Jesús. Hoy día se lucha grandemente contra los testigos de Jehová, contra los mormones, adventistas y otras sectas que hay alrededor del mundo. Sin embargo,
hay nuevos movimientos, hermanos, que debemos denunciar. Y basado en este versículo 17 de 2 de Corintios, está el movimiento del G12 y el ministerio creciendo en gracia. Yo no sé si ustedes conocen los pormenores de estos movimientos. Lo peligroso de ellos es que están arrastrando pastores y sus congregaciones. Y es importante, hermano, denunciarlos, es importante conocerlos, no solamente para que usted pueda ayudar quizás a alguien conocido, que quizás le hable de que en su congregación ha entrado este nuevo movimiento, o esto después se ve por el internet. Y hoy vamos a tomar el movimiento del G12, lo vamos a denunciar. La semana que viene vamos a ver el otro movimiento creciendo en gracia. Yo encuentro esto importante, porque ya hablar de testigos de Jehová y mormones ya se sabe que son herejes, ya se sabe de que no les damos la bienvenida, etc. Pero cuando uno ve congregaciones enteras caer bajo el engaño de los que dice aquí Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios, es verdaderamente triste. Primeramente, vamos a ver Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 1. Si usted tiene interés en las notas de todo esto que vamos a presentar, quizás no se preocupe tanto en escribir. Usted me la pide y por email yo le puedo facilitar todos estos datos y que usted lo pueda tener personalmente. Primera de Juan 4, el versículo 1. Noten que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profetas. Ahora vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 de Timoteo 4, versículos del 3 al 4. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. El G12 es uno de los movimientos sectarios modernos, y como dije anteriormente, se ha introducido en las iglesias arrastrando pastores con sus congregaciones. Este movimiento fue fundado en Colombia por el pastor César Castellanos. Es un movimiento carismático ecuménico. También es secreto. Quiere decir, donde se comentan lo que ocurre en los retiros que ellos llaman encuentros. Quiere decir que es un movimiento que practica el esoterismo. Usted no sabe lo que es esoterismo. Es algo oculto a los sentidos y a la ciencia, y solo perceptible o asequible por las personas iniciadas. Esta es una de las características que los distingue como grupos sectarios. A la luz de la Escritura, si vamos a Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos 8 al 13, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor,
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Precisamente este grupo, una de sus tácticas era mantener todo en secreto entre ellos. No contaban, parece, o se los olvidó, que el Señor es el que se encarga de sacar todo a la luz. Porque a su tiempo, personas que estuvieron allí con ellos fueron los que salieron, y es la única manera de conocer y saber lo que ellos hacen, por el testimonio de las personas que han salido. Quiere decir que Dios se encarga de que todo eso se sepa, para que el pueblo de Dios abra sus ojos. Fíjense que Juan capítulo 3 versículo 11, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dijo: lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Nosotros no tenemos por qué hacer nada oculto en secreto, ni reservado para un grupo selecto. Ya esa es la primera distinción de ser sectario. El G12 tuvo su origen en la Iglesia Misión Carismática Internacional, de tendencia ecuménica mundial. Cuando decimos ecuménica, quiere decir que pueden pertenecer, bueno, si fuera de toda denominación, uno diría, pero resulta ser que pueden pertenecer de toda religión. ¿Ven? La gran diferencia. No importa lo que crea, puede pertenecer a ese movimiento. Por eso es ecuménico. Pero ya dijimos, este movimiento fue fundado en Colombia, hermano, pero la idea más bien va mucho más atrás. Se dice que Ignacio de Loyola, un monje fundador de los jesuitas, estamos hablando del año 1540, practicaba unos llamados encuentros con el mismo propósito de tener un encuentro efectivo y genuino con Dios, en donde se practicaba la levitación. Levitación es elevarse en el aire sin intervenir una causa física conocida. Solamente practicaban la levitación, también la regresión y también el secreto. Pero José María Escrivá de Balaguer, que era un monje católico, fue quien fundó en el 2 de octubre de 1928 el Opus Dei. Esto significa obra de Dios. Y más bien tenía la manera de operar del G12, porque eran células homogéneas, o sea, separaban hombres y mujeres, y como maestro de la estrategia tenía gran control sobre las personas. Inclusive las tenía trabajando y no podían cuestionar al líder, aún sabiendo que lo que estaba haciendo era antibíblico. Se dice que Escrivá recibió en visión especial el modelo del G12. Aunque al inicio los grupos eran de 13, como uno desertó, quedando 12, ahí él entendió que era lo que Dios le había comisionado y empezó a emplear el sistema de grupos de 12. El Opus Dei es considerado una secta dentro de la Iglesia Católica Romana. Controla el Vaticano. Se dice que el mayor éxito del Opus Dei llegó con Juan Pablo II. Él era apasionado a este movimiento, tanto que se apresuró a beatificar a Escrivá y luego llevarlo al altar de los santos, canonizándolo, a pesar de que era una persona que tenía problemas mentales. Se dice que, según una revista publicada por una periodista mexicana, La Cara Oculta del Vaticano, que el Opus Dei influyó de manera grande en poner el sucesor de Juan Pablo II, y puso a uno de ellos. Quiere decir que el Papa actual es miembro, parte de este grupo secreto dentro de la Iglesia Católica, y de ahí es donde este
nuevo grupo G12 tomó su forma o su manera de hacer las cosas. Vamos a hablar de los encuentros porque son muy importantes en este movimiento. Estos se hicieron populares en Guatemala con el pastor Cash Luna. No sé si ni decirle pastor, pero este proclama ser el iluminado de Dios para dirigir un gran avivamiento. Pero, paralelamente, César Castellano, en Bogotá, Colombia, dice ser él el iluminado escogido por Dios, y es aquí donde está la blasfemia, para hacer efectivas las promesas que Dios le hizo a Abraham, y que en él, en castellanos, serán benditas todas las familias de la tierra. Precisamente estamos predicando, ¿verdad?, los domingos acerca de estas gloriosas promesas. Tenemos un mensaje de conclusión que es basado en la persona gloriosa y preciosa de Jesucristo. Pensar de que una persona pueda tomar para sí es una blasfemia completamente, hermanos. Bueno, estos encuentros duran 48 horas. Es un espacio espiritual de 3 días donde la persona es apartada para reafirmar su encuentro con Jesús. Y de nuevo, ¿qué hacen en los encuentros? Esto fuera imposible, repito, si no hubiera sido por ex participantes. Y le damos gracias a Dios que Dios, por eso que se cumple Mateo 24:24. Si fuera posible, engañarán a los escogidos. Personas que tristemente son arrastradas por sus líderes y cuando están allá adentro el Señor abre los ojos y las rescata por misericordia. Y ellas son las que dejan saber todas estas cosas. Primeramente, a las personas que asisten a los encuentros, que ya dije, son de 3 días, de 48 horas, les dicen que deben recibir el espíritu de borrachera, porque la iglesia primitiva estaba borracha. O sea, hace mucho énfasis en este estado de borrachera. Esto implica tirarse, reírse, todo supuestamente en un gozo manifestado. Pero también practican hipnosis o regresión, quiere decir, meten a las personas en trance usando música subliminal. Por ejemplo, les dicen, una vez que están ya en regresión o hipnotizados, comienzan a hablarles del pasado, lo mal que fueron tratados, y dice que ahí comienzan hombres, inclusive hombres, a llorar como bebé delante de toda la congregación. Entonces les prometen que ahora sí el Señor los va a liberar. O sea que la hipnosis y regresión es con el propósito de liberarlos de todo demonio. Eso sin importar los años en el Evangelio. Porque quiero decir, están asistiendo a estos movimientos personas que se dicen ser cristianas, inclusive que sirvieron en iglesias por muchos años. A pesar de eso, les dicen, están llenas de demonios, la única manera de liberarles es a través de la regresión. Por eso enseñan que el cristiano no está libre en Cristo, que está poseído de demonios y que deben ser liberados. La idea cómo funcionan los encuentros: los viernes mandan un grupo de 12 y pagan de 30 a 40 dólares. Están todo el sábado, domingo y lunes. Cuando llegan, la iglesia los recibe con pitos, con bulla, diciendo que ahí vienen los liberados. Los que van a los encuentros son príncipes y princesas. Los que no han ido al encuentro son cristianos atados. Y les dice que tienen que añorar esta experiencia de ser liberados, aunque hayan sido ya cristianos anteriormente. Dice que en los retiros los asistentes escriben en papelitos sus supuestas culpas que no han sido perdonadas con la sangre de Cristo. Eso es en el caso de los evangélicos, que recuerde que aquí participa también de otras religiones.
y dice que los clavan en una cruz. Y luego en una ceremonia ritual indígena queman los papelitos en una fogata donde la cruz está en medio del fuego. Practican flagelaciones, eso es azotes. Los líderes les imponen el ver videos, música mentalista, oraciones inducidas a sentir dolor. Todo esto, hermano, es llevado a cabo en estos encuentros. Y practican la promesa de silencio, como en la logia o el clero de la curia romana. Quiere decir, en cada encuentro, cada participante debe de hacer un voto de silencio. Si rompe el voto de silencio, lo intimida diciéndoles que una gran desgracia va a venir a sus vidas. Se apoyan en Romanos 16, del 17 al 18, para advertir contra aquellos que causan división en las iglesias. Antes del encuentro hay como una preparación. Hermanos, el adoctrinamiento es intenso. Tienen que pasar por una serie de estudios y de libros para poder graduarse. Primero, el manual de estudio, que es el post-encuentro. Se toma 3 meses de integración. Luego, Doctrina 1 y Seminario 1, también dura 3 meses. Doctrina 2, Seminario 2, dura 3 meses. Luego van a un reencuentro de 72 horas. Pasan a estudiar Doctrina 3, Seminario 3. Luego Tesis 1, Tesis 2 y viene la graduación. Inclusive, César Castellano tiene ya algunos libros. Tenemos que cuidarnos y protegernos, hermanos, de eso. En estos días visitaba yo a mi hermana y veo un libro de uno de estos nuevos falsos cristos que dice que una compañera del trabajo cristiana le había prestado para que leyera. Le dije, mira, Loida, devuelve ese libro lo más rápido posible. No le dije que lo quemara porque no era de ella. Pero ni te atrevas a leer ese libro. O si uno lo lee, hermano, es para conocer. Pero nunca, si uno no está preparado, hermano, hay que tener mucho cuidado. Pero, por ejemplo, uno de los libros de César Castellano es Sueña y ganará el mundo. Y el otro, Liderazgo de éxito a través de los 12. Bueno, Elba Toledo, una pastora. No. Ella es autora del libro Desenmascarando al G12. O sea, ella se motivó a investigar este movimiento porque a su iglesia empezaron a llegar personas confundidas, muy lastimadas, después de haber estado en esos encuentros. Y les habían dicho que a pesar de haber sido convertidos años atrás, no habían tenido un verdadero encuentro con Jesús hasta ir a los retiros de encuentros. O sea que en el G12 se convierten varias veces. O sea, estamos hablando cosas para que usted se dé cuenta que esto es totalmente una secta. O sea, que se convierten varias veces. Primero cuando vienen a la iglesia por primera vez. Eso es, porque esto no es una iglesia en sí. Son congregaciones que pertenecen a este movimiento. Y las personas van a cultos de domingo como hacemos nosotros. Ahí se convierten cuando predican el evangelio, ¿no? Pero cuando van a los encuentros, tienen que volver de nuevo a hacer una profesión de fe. O sea que es ilógico y no es lo que profesa el evangelio. Para entonces la persona ser consolidada o fichada, le toman datos personales, empiezan a visitarlo, le dan un desmedido acogimiento. Eso es prototipo de la secta. Por eso yo le digo, hermanos, siempre nosotros tenemos que darle una buena acogida a nuestros visitantes, hacerles sentir bienvenidos, porque eso es una de las estrategias de las sectas, hacer sentir bien a las personas, bien cómodas.
Y eso es lo que hacen ellos. Lo introducen, ¿verdad?, al discipulado, a la escuela de líderes, etc. Inclusive, este encuentro se usa un manual que es muy difícil de conseguir. Usa mucho la palabra enviar. Esto lo encontré interesante. Enviar significa que la persona tiene que multiplicarse y tienen que hacerlo de esta manera. Toda persona que entra tiene que buscar otras 12, porque dicen que este es el modelo de Jesús. Utilizan una frase que dice la oración del 3x3 por un mes. 3x3 por un mes. ¿Qué significa? Buscar 3 personas y que cada una de estas otras 3 personas por todo un mes para estar orando para que se conviertan. Lo increíble de esto es que esto se promueve, esto se infiltra en las iglesias como una estrategia evangelística de cumplir la gran comisión de una manera acelerada. Inclusive dicen que las iglesias están muertas espiritualmente. Y este es el avivamiento, esto es lo que verdaderamente Dios ha enviado en los últimos días para salvar. Pero en cuanto a conseguir 3x3 por un mes, dice Castellano que no importa si son creyentes o no. Piden que haga guerra espiritual, ayunar y orar para que la gente se convierta. La gente va a estos encuentros porque en cada uno de ellos hay una administración especial, siendo obediente, fructificándose y trayendo otra gente al Señor. Y la persona se mantiene bendecida. Ahora, si no trae a otra persona, significa que hay alguna maldición que quedó sin quebrantar en algún encuentro. Se tiene que volver al encuentro para que le saquen ese demonio, esa maldición. Si usted no consigue esas personas, usted está en esta calidad. Se les intimida, se les dice que lo mismo que hizo Jesús con la higuera, va a ser con ellos. Inclusive consideran congregaciones pequeñas como malditas. Los que consiguen ese grupo de 12, entonces se convierten en los favoritos del pastor. Les llaman los intocables. Y son superiores al resto de la iglesia porque tienen un llamado especial. La iglesia los ve como modelos a seguir. Y existen los llamados grupos anexos, que son otros 12 con sede competir y pertenecer a los 12 principales. Si de los 12 cae alguno, entonces escogen a uno del grupo anexo para completar el grupo. Si pudiéramos resumir las creencias, ya estoy terminando, las creencias y prácticas de este movimiento, escuche, los temas de ellos son prosperidad, la fe positiva o la superfe, el lenguaje de la palabra, son visión y profecías, regresión para la sanidad del alma, quebrantamiento de ataduras y maldiciones del pasado, reforma del pensamiento, inclusive rompimiento de esquemas tradicionales, creencia supersticiosa. Cuando la persona ha sido liberada, entonces tiene el derecho de exigir todo lo que quiere y le será dado. Dicen que tiene que embarazarse de todo lo que quiera. Casa, auto, novio, novia, lo que sea. O sea, la idea es embarazarse. Eso le llaman ellos la cuarta dimensión. Embarazar la idea. Para entonces que esa idea que pertenece al pensamiento se vuelva material. Por eso le piden al Señor con todos los detalles lo que quieren, cómo, y el Señor tiene que dárselos, tal como lo piden. Esta práctica, hermanos, realmente es una mezcla de paganismo con cristianismo.
mencionan a Jesús, mencionan a muchas cosas de la Biblia, pero vemos que es un engaño total. Inclusive César Castellano sutilmente da a entender que el sacrificio de la cruz no sirve, que la persona tiene que venir o a él o a cualquiera de los 12 para ser rescatados. Hermano, eso es un verdadero falso Cristo. Y dice aquí Corintio, que es nuestro tema de estudio, capítulo 2, versículo 17. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Me llama mucho la atención. Yo les puedo contar todo esto porque pasé la experiencia de personas que cuando se estaba en el verdadero camino les costaba un trabajo servir al Señor. Cuando vino este movimiento se entregaron por completo. Yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los que están en la verdad les cueste tanto trabajo estudiar la Biblia, compartir la gran comisión, servir al Señor? Oye, todo el que se mete en estos grupos sectarios, ustedes los ven totalmente entregados. Mateo 24 dice que vendrán falsos cristos. Y vemos aquí creencias y prácticas esotéricas, reservadas solamente para un grupo selecto. Práctica de regresión, la superfe, las supersticiones, encuentros, células, el lenguaje que usan, las estrategias de manipulación e intimidación. El mismo origen del concepto G12. Fíjense, G12, el G significa gurú. Es el que está en la insignia de la logia dentro del compás. Eso significa Dios, cualquier Dios. Dios, cualquier Dios. Gurú. Gurú. Gurú es tu Dios. No tiene que ser igual que el mío. Tu Dios. Ahí está completamente el relativismo y el ecumenismo mundial, representado en esa letra G. Se camuflajan presentándose como una estrategia de explosión evangelística y como el avivamiento de los últimos tiempos, denunciando la mortandad de la iglesia que no asuma este cambio. La semana que viene vamos a hablar del otro movimiento sectario que hay a nuestro alrededor. Y repito, el propósito de esto, hermanos, es que estemos con los ojos abiertos. Estemos con los ojos abiertos. Esto pasó en una iglesia bautista. En una iglesia bautista, de la cual yo fui parte. Y hay que tener temor de Dios, y lo que hay que procurar es que con sinceridad se predique a Cristo y se hable en el nombre de Cristo y delante de Dios. Así que el Señor les bendiga. Vamos a terminar